I just want to say that I'm sorry this happened in Thailand. Very sorry ไม่รู้อ่ะ to make this to your country. ไอ้ต้องกลับอยู่ไหนต้องกลับ I've always loved Thailand. I'm so sorry. El vuelo PG-131, que es un Airbus, despegaba a las 11:07 de la mañana de Bangkok y aterrizaba a las 12:12 en el aeropuerto de Samui. Posteriormente, a las 12:29 de la mañana, se ve a Edwin saliendo del aeropuerto. A las 12:47 vemos a Edwin subiendo al furgón que le llevaría al muelle del Big Buddha. El muelle desde donde salía Edwin era el Big Buddha, y esto lo sabemos gracias a Axel Blaze y su comunidad, que ayudó a esclarecer y ubicar a Edwin. Desde el principio, la prensa, los tailandeses y la propia Samira y Trium contaban que esa foto era de Koh Phangan. En la foto podemos ver el muelle vacío y a Edwin haciéndose un selfie para enviárselo a su amiga. La foto tiene un reflejo muy evidente justo en la parte superior derecha. Esto sucede porque se trata de un foto a foto, es decir, alguien hizo una foto a la pantalla del móvil para tener esa imagen. Posteriormente, este foto a foto se filtró a los medios de prensa tailandeses. La televisión tailandesa Thairat publicó este foto a foto en las primeras horas del caso. La sensación que me da es que, teniendo en cuenta que en las primeras horas y días del caso la policía tailandesa filtraba sin parar información, es muy posible que fueran ellos mismos los que hicieran la foto al móvil de Daniel. Por otro lado, me resulta muy curioso que el muelle esté tan vacío. Solo está Edwin. Busqué más imágenes y más vídeos en esas fechas cercanas a la fiesta de la luna llena. Esa fiesta se celebra todos los meses en Koh Phangan, cuando hay luna llena, y en realidad es un reclamo turístico para sacar dinero y hacer hucha en las islas de Tailandia. Es como si Edwin hubiera llegado tarde o no le hubiera coincidido el horario de ningún ferry y tuviera que esperar a la siguiente embarcación que saliera hacia la isla. Pamela Escudero nos manda un video. ¿Y por qué Edwin no envía un audio al padre? Si Edwin envió a las amigas vídeos y fotos y en Colombia eran entre la 1 de la madrugada y las 2, ¿por qué no envía un audio a su padre? En todo el día se comunica con ellos. Nos manda un video en la playa, prácticamente 2 horas antes de lo sucedido. 2 horas antes de lo sucedido. Teniendo en cuenta que lo ocurrido fue alrededor de las 4:30 de la tarde del día 2 de agosto en Tailandia, sería alrededor de las 2:30 de la tarde del mismo día 2 de agosto en Tailandia. Ban Rak Beach. Big Buddha Pier. Pier significa muelle, por cierto. Edwin estaba esperando el speedboat en el muelle del Big Buddha. Así conocen allí el muelle de Ban Rak. Teniendo en cuenta que llegó entre la 1 y algo, y el speedboat no salía hasta las 2:30 aproximadamente, tuvo tiempo de sobra para asomarse a la playa, tomarse un café, hacerse un selfie, incluso enviárselo a sus amigas. Y a Daniel, ¿por qué no? A Daniel también. El muelle estaba vacío para la cantidad de gente que suele haber. Así que Edwin tenía tiempo de sobra, tenía que hacer tiempo. Iba con una maleta, tampoco podía moverse mucho, pero la playa estaba allí mismo, así que es normal que Edwin aprovechara para grabar, hacer fotos, hacerse selfies y comunicarse con sus
seres queridos. Esto solo es mi reflexión de lo que yo considero una buena investigación. Nos filtraron pantallazos de la última conversación con Daniel mientras le esperaba en el muelle. ¿Pero por qué se quedaron con lo último que hablaron? ¿Por qué no mostraron las conversaciones anteriores? ¿Para manipular el relato? Seguro que Daniel le estuvo enviando a Edwin más fotos, por ejemplo, los restaurantes, mercados, supermercados, el gimnasio en el que se apuntó, el combate de Muay Thai, mientras Edwin le enviaba las fotos de su viaje, el aeropuerto, los hoteles, sus selfies en el muelle. Si cogiéramos estas conversaciones y las comparáramos con las que tenían sus amigas, sus padres o su hermana, podríamos hacernos una idea más amplia del verdadero motivo del viaje de Edwin y de la idea que tenía Daniel con respecto a sus vacaciones, y no que la policía mostró el fragmento de conversación que interesó para adaptarlo al relato oficial. Y eso fue cuestión de 2 horas y 2 horas completas. De hecho, se despide y me dice, ya Maggi, te tengo que dejar porque ya voy a tomar el ferry. Desde el ferry te hablo. En el ferry me marcó, pero fue cuestión de minutos. Ya. De hecho, esa fue su despedida conmigo. Fue la última vez que lo vi. Sí, que ahí fue cuando te muestra que había mucha gente europea y Sí, demás. mucho turista. Así es. Ya. Exacto. Afirmaba que ella fue la última persona que habló con Edwin cuando éste se encontraba embarcando en el speedboat que le llevaría a Koh Phangan. Aunque, si esto es cierto, para Edwin eran las 2 o las 3 de la tarde y para Samira era de madrugada. Las horas de Samira no se sostienen. En la Biblia de Trium, la hora de llegada de Edwin a Samui serían cerca de la 1 de la tarde, del 2, hora tailandesa. En resumen, Viviana nos enseñó su móvil. Se ve en la pantalla lo que digo. Lo que dice Samira no se sostiene. Tampoco sé quién filtró lo del socio de Chile, pero ahí está. Y tampoco hemos visto el móvil de Darling, ninguna conversación con Edwin, las llamadas. Me sorprende que Edwin esa mañana no se comunicara con sus padres. Así que solo puedo creerme lo que veo, lo que puedo demostrar. Aunque la pantalla del móvil de Viviana solo demuestra que Edwin se despertó a las 7 de la mañana del día 2 y habló con Viviana antes de irse para el aeropuerto de Bangkok. Finalmente subió a un speedboat, que son lanchas mucho más rápidas y que llevan menos personas. Hay muchos vídeos en YouTube con estas embarcaciones surcando a toda pastilla el mar, desde Samui a Koh Phangan. Una travesía muy divertida para algunos y muy arriesgada para otros. Los pilotos las conducen como locos y si hay oleaje fuerte, la travesía se convierte en un infierno para los turistas. De hecho, si buscáis, hay muchos accidentes con este tipo de embarcaciones. Recordad que el transporte en Tailandia es muy rudimentario y poco seguro. Hay muchos accidentes en general por culpa de esto. Y mientras en las grandes ciudades se cuida el transporte, las islas y el sur de Tailandia, por regla general, necesita invertir en infraestructuras y sobre todo, en seguridad. Daniel le esperaba en el muelle después de pasar por el Bugain para soltar trastos y pegarse una ducha. ¡Pegarse una ducha! Podemos ver en la foto cuando va a recoger a Edwin que lleva el pelo mojado. Esa conversación no revela nada fuera de lo normal entre dos personas que se conocen y tienen confianza. Ambos usan en esa conversación la palabra
Chiqui, un apelativo cariñoso muy español que curiosamente no tiene traducción literal en tailandés. Y esto lo he explicado ya más veces. A mí me resulta muy curioso que al traducirla en el Google Translate, que es precisamente lo que el policía que manipuló el teléfono de Daniel declaró en el juicio, no se explique cómo consiguió traducir esta palabra, a no ser que Daniel colaborara y les ayudara a entender. Es imposible que el Google le diera respuesta. Otra prueba más de que Daniel contaba la verdad desde el principio y colaboraba con la policía. Hay una frase que delata a Edwin cuando le dice a Daniel: Chiqui, tengo que quererte mucho para hacer este viaje. Hombre, pues si decimos que Edwin gastó en este viaje cerca de 7.000 eurazos para ver a Daniel 48 horas, pues sí, efectivamente debía quererle mucho o estar muy obsesionado con Daniel. Él no te llegó a decir por qué iba para tan poco tiempo, ¿verdad? Porque él iba para un día, o sea, que se metió. No, pero no soy imprudente y no me meto en lo que no me interesa. Daniel, por su parte, no muestra en ningún momento correspondencia. Le contesta normal y pasa 3 lunas de la frasecita. Daniel le dice: llega ya, hijueputa, hijueputa. Además de hacer un guiño a Colombia, es una palabra muy usada entre colegas, hijueputa. Tengo muchos amigos colombianos y conozco muchas de sus expresiones y el contexto en el que se usan: malparido, parcero, de una, pilas, chimba, hijueputa. Así que, por lo que veo, si el policía no manipuló la conversación, se nota claramente que Daniel habla a Edwin de manera natural, como a cualquier colega. Hay compadreo, mientras que Edwin deja entrever sus sentimientos. Algo así como que se nota que son parceros, pero intuyo que Edwin podría estar tragado de Daniel. Edwin escribe: llegué, aunque parece que Edwin tardó en salir del muelle. Lo siguiente que tenemos son vídeos e imágenes de cámaras de seguridad de los comercios que grabaron el recorrido de Daniel y Edwin en moto hacia el Bougainvillas. Todas las secuencias de vídeo y recorridos fueron recopilados por la policía en la fase de investigación que se hizo entre septiembre y octubre. El policía, encargado de recopilar estas cámaras, intentó cuadrar las horas. Todas esas cámaras son de pésima calidad. ¿Os acordáis al principio cuando nos contaban que eran cámaras de la policía? Otra mentira más. Cámaras de muy mala calidad y con un sistema y mantenimiento muy cutre. Nada que ver como las de las grandes ciudades como Bangkok o edificios importantes como los oficiales o el propio aeropuerto, que disponen de sistemas sofisticados y de mejor calidad. Pero la isla no está dotada de vigilancia oficial de ningún tipo. Son las camaritas de los comercios al servicio de la policía. Lo curioso es que el policía que intentó recopilar todas esas cámaras para el juicio, poli, que no perito, dicho sea de paso, este policía olvidó cuadrar la cámara que graba la entrada de Daniel y Edwin a la carreterita que lleva al recinto del Bougain. La hora que marca esa cámara es las 15 horas, 13 minutos y 37 segundos. Vamos a hacer el análisis de la foto que más polémica ha generado. Probablemente la que más polémica ha generado. Vamos a aprovechar para analizar la foto. Como ya sabéis, es un frame tomado de una cámara de seguridad en Koh Phangan a las supuestamente 3:37 de la tarde. A primera vista, puede dar la sensación de que no son o no se parecen a Edwin y Daniel. En realidad, esa confusión se debe a una combinación de factores técnicos y ópticos que distorsionan la percepción. 1. La calidad de la cámara. Estamos hablando de un sistema de videovigilancia de baja resolución y compresión digital. Esto lo que hace es eliminar detalles finos del rostro, como por ejemplo las arrugas o las texturas de la piel o incluso la expresión facial. Lo que queda son formas borrosas y nuestro cerebro tiende a rellenar esos huecos inventando rasgos que pueden no corresponder con la realidad.
2. La luz y la hora del día. En Tailandia, a esa hora, el sol aún está muy alto y lateral. Esto hace que se generen sombras muy duras. Edwin aparece con sombras marcadas bajo los ojos, lo que da la impresión de tener las cuencas más marcadas y casi negras. Además, la sombra del cuello se funde con la camiseta oscura, haciendo que parezca que no tiene cuello. En el caso de Daniel, su camiseta es blanca y refleja tanta luz que se sobreexpone y le quema los detalles de su figura. Esa sobreexposición reduce el contraste y cambia la percepción de su rostro. 3. El efecto del color y el entorno. El verde intenso del follaje se satura en la cámara. Como el pelo de Daniel refleja la luz del sol, se confunde con el fondo vegetal, generando la ilusión de que su cabeza se confunde con el césped. En el caso de Edwin ocurre justo lo contrario. Su rostro se oscurece por las sombras y se mezcla con la camiseta negra, perdiendo así la separación visual. 4. La distorsión facial, por ángulos que generan las sombras. Daniel parece que tuviera la nariz más afilada porque un lado está iluminado y el otro está en sombra, creando un contraste artificial. En cuanto a Edwin, la zona de los ojos se percibe más hundida por la luz, porque es mucho más dura desde arriba, acentuando la sensación de cuencas negras. 5. El movimiento, la trepidación y el desenfoque. No olvidéis que no es una foto fija, que es un fotograma de un vídeo. Al haber movimiento, el contorno de la moto o, por ejemplo, de las piernas, todos los contornos en general, muestran trepidación. Esa falta de nitidez también afecta al rostro, deformando las proporciones y dándonos la impresión de que vemos a otras personas. 6. La perspectiva de la cámara. El ángulo de la cámara es alto y es una lente angular, lo que tiende a alargar los cuerpos y a modificar las proporciones naturales. Las afila, las adelgaza. Esto hace que la moto, Daniel y Edwin se vean menos definidos y más estilizados de lo que son en realidad. No es que sean otras personas. Lo que pasa es que la suma de la baja resolución, la luz tan intensa, las sombras tan duras, los colores tan saturados, el desenfoque y el ángulo de la cámara generan un efecto óptico que engaña al ojo humano. Nuestro cerebro interpreta los rostros como distintos porque no recibe suficiente información clara para reconocerlos. Por eso, este tipo de imágenes no son fiables para identificar a alguien con certeza. Lo que a simple vista parece una diferencia de rasgos, en realidad es el resultado de las limitaciones técnicas y ópticas de la grabación. Mientras la gente discutía si eran o no eran Edwin o Daniel, a mí lo que me rayaba mucho era el clima. El clima. Tenemos un cielo nublado en Samui, lluvia en Tonsala y sol y suelo seco en la foto de la discordia. Pues el muelle de Tonsala y el Bugain están separados geográficamente dentro de la isla. Tonsala está en la zona suroeste y el Bugain Villas está en la zona noroeste. Hay una distancia de unos 12 kilómetros aproximadamente. En los climas tropicales, como los de Koh Phangan, Koh Samui, puede llover en una zona concreta, mientras que en otra zona no cae ni una gota. La lluvia es en periodos muy cortos de tiempo. En agosto no había empezado la temporada de monzones todavía, comienza en otoño. Las lluvias de agosto son muy localizadas y en puntos concretos. Meteorológicamente es coherente. Pueden caer chuzos en Tonsala y en Hatzala, donde está el Bugain Villas, no enterarse de nada. Hasta que no me explicaron esto, yo estaba rayadísima con este tema, lo confieso. Ahora bien, lo que afirma Trium de que hubo tormenta esa noche en Hatzala, eso es mentira. La estación meteorológica que estudia Koh Phangan está en Koh Samui y os aseguro que no hubo tormentas. Os paso los gráficos de aquel día.
Y de paso os voy a añadir los del día 1 y los del día 3. Tengo todos los gráficos de toda la semana hasta el día 7 de agosto. Las horas de las cámaras. Primero, la policía filtró las fotos, los frames de los vídeos sin hora. Segundo, los filtró con la hora. Tercero, adaptó algunas horas para cuadrar. Las cámaras están cuadradas a la remanguillé. En las de Tonsala son las 3:18 de la tarde. En un momento de la conversación, mientras Daniel y Edwin charlan por WhatsApp, son las 3:13 de la tarde. A esa misma hora también estaban entrando al recinto del Bugain. Daniel y Edwin tienen el don de la bilocación. El don de la bilocación. Oigan, y un mojón. Como dirían los chavales de hoy en día, ¿me puto explican esto? ¿Nos toman por gilipuertas? ¿O es que nos quieren volver bilocos? A falta de revisar las cámaras de seguridad del Bugain, que a día de hoy no han sido mostradas, Lo que dijo la del bungalow, ¿no? Que ahí no hay una recepción y en el momento que tú haces tu registro pasas totalmente desapercibido. a pesar de que Reika declaró en el juicio que disponían de cámaras de seguridad dentro del recinto, no dentro de los bungalows, me atrevo a decir que la policía, en un intento de aventurar la data de la muerte, cuadró la hora para que coincidiera con la hora de la última conexión de Edwin al WhatsApp. Algo que a mí me parece muy osado, ya que esa información tendría que ser un forense quien la diera. Y no que desde el primer momento los policías, en vez de hacer su trabajo, ejercieron de jueces, porque juzgaron a Daniel, ejercieron de intérpretes, manipulando toda la información que Daniel les facilitaba. Ejercieron de abogados, usando actores que actuaban en connivencia con ellos y manipulaban y coaccionaban al sospechoso. Y ejercieron de forenses, acusando a Daniel de apuñalar a Edwin o de degollarlo. Un torso que apareció y que desapareció después de hacer el ridículo en una rueda de prensa internacional. Desde el principio siempre pensé que nos faltaba escuchar más a Daniel. Para contar lo que sucedió después, yo he preferido leer fragmentos del recurso, donde el propio Daniel narra los hechos, que es lo mismo que contó a la policía, lo mismo que declaró en el juicio y que posteriormente alegó, y lo mismo que vuelve a repetir en el recurso. El demandado ha afirmado sistemáticamente su derecho a la legítima defensa, dado que antes del incidente el difunto cometió lo que equivalía a una agresión sexual contra el demandado, intentando violarlo y obligarlo a mantener relaciones sexuales. El acusado no dio su consentimiento y se negó, pidiendo que el difunto abandonara la habitación del acusado. Sin embargo, el difunto insistió y agredió al acusado, intentando estrangularlo con ambas manos. El acusado respondió golpeando al difunto en la cara. Posteriormente, el difunto perdió el equilibrio y cayó, golpeándose la cabeza contra el fregadero con fuerza considerable. El demandado, al observar la caída del difunto, se acercó a ver cómo estaba y se dio cuenta de que sangraba por la cabeza, pero el difunto aún no estaba inconsciente. El demandado intentó ayudar al difunto a levantarse del suelo para que pudiera salir de la habitación, pero el difunto tomó represalias y mordió con fuerza los dos brazos del demandado. Durante el caótico forcejeo se produjo un altercado entre el acusado y el fallecido. Mientras el acusado intentaba liberar sus brazos del mordisco del difunto, este tiró del acusado e intentó levantarse para estrangularle de nuevo. El acusado empujó al difunto y la cabeza de este golpeó el lavabo por segunda vez. Inmediatamente después, el difunto sufrió convulsiones violentas y se quedó inmóvil. El acusado llegó a la conclusión de que el difunto había muerto. El demandado sostiene que la muerte fue accidental, resultado de una caída hacia atrás durante el forcejeo. Esto concuerda con el testimonio del doctor Pompaka, testigo del demandante y de ambos codemandantes,
y el médico que realizó la autopsia de la cabeza del difunto. El examen de rayos X reveló una fractura en el cráneo del difunto en la región occipital. El doctor Pompaca testificó que la fractura del cráneo del fallecido en la región occipital o las vértebras cervicales entre la C1 y la C2 fue una fractura única y abierta, con probabilidad alta de causar la muerte. Sin embargo, si fuera el resultado de una agresión, probablemente habría más fracturas en la unión entre la C1 y la C2. Además, si se hubiera utilizado un objeto duro para golpear el cuello, las vértebras cervicales probablemente presentarían fracturas más extensas. El acusado no solo confesó sinceramente las acciones que causaron la muerte del difunto y el desmembramiento del cadáver, sino que también expresó repetidamente remordimiento por sus acciones. Debe prestarse la debida consideración al estado psicológico del acusado en el momento de tomar la decisión de denunciar el asunto a los agentes de policía de la comisaría de Copangán, un estado caracterizado por la desesperación y el deterioro de las facultades cognitivas que incapacita al acusado para un juicio sensato. El acusado sostiene que esta acción constituye prueba de la inocencia del acusado del cargo de premeditación. Un delito de premeditación requiere un comportamiento sereno y despiadado. Un individuo que actúa con premeditación jamás se comportaría como lo hizo el acusado. El mero hecho de que el acusado denunciara voluntariamente el incidente a los agentes de policía sirve como prueba de la inocencia del acusado del cargo de premeditación y refleja un estado de confusión e incertidumbre respecto al curso de acción apropiado, que es incompatible con la conducta de un delincuente que actúa con premeditación. A pesar de que el informe del acusado a los agentes de policía constituía un informe falso, una denuncia falsa, había desaparecido, el acusado confesó rápidamente el acto de proporcionar información falsa. Posteriormente, el acusado confesó haber desmembrado los restos del difunto. Las acciones del acusado al proporcionar un informe falso no pueden y no deben emplearse como prueba para establecer el cargo de premeditación, más allá de toda duda razonable, ni puede servir de base para la responsabilidad penal del acusado, según determinó el Honorable Tribunal de Primera Instancia. El acusado no solo confesó sinceramente, sino que también expresó repetidamente remordimiento por sus acciones. El demandado declaró que él y el difunto no tenían una relación homosexual, sino que el difunto intentó agredir sexualmente al demandado, lo que condujo al consiguiente altercado y a la muerte del difunto. Leobaldo, el padre de Edwin, envía un audio a Edwin. Buenos días, hijo, ¿cómo amaneciste? Las 4:26 de la noche de Colombia del día 2 de agosto son las 4:26 de la tarde tailandesa del mismo día, 2 de agosto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer hoy? Allá son las 12, lo menos estás almorzando ya. ¿Cuáles son las diligencias que vas a hacer hoy, hijo? Te pido a mi Diosito siempre que te cuide y te proteja donde quiera que vaya, hijo. Las 5:54 de la noche madrugada colombiana del día 2 de agosto son las 5:54 de la tarde tailandesa del mismo día, 2 de agosto. Ya había pasado todo. Los mensajes entran, pero Edwin no los ve. Parece que Leobaldo no duerme esa noche. Le dice a su hijo, allá son las 12, y le habla de almorzar. En Chile solo hay una hora de más. Serían las 6:54 de la noche chilena. En Dubái serían las 2:54 del mediodía, con lo cual tampoco coincide. En Tailandia serían las 5:54 de la tarde, como hemos dicho. La única franja horaria que encaja con las 12 serían España o Italia, las 12:54 del mediodía en ambos países. Por lo tanto,
La respuesta correcta sería que Edwin estaba en España o en Italia. Esto no encajaría con la versión ni de la policía ni de Daniel. Lo que está claro es que no puede ser ni Chile, ni Dubái, ni Tailandia. Y bueno, el último audio es que no sabemos ni cuándo lo envía, porque no hay fecha. Aló, Edwin, ¿qué pasa? Que no te has comunicado con nosotros, mijo. Que mira, no voy a organizar nada, me voy a ir con unos amigos de España. El día miércoles mi hermano nos llama. Después cuando mi papá me llama a las 11 de la mañana. Que ellos van a ir a practicar Muay Thai. ¿Has hablado con Edwin? Porque le estoy llamando y no me responde, le mando WhatsApp y no me responde. Y no, pero ya lo voy a llamar. Llamando, escribiendo, nada. Y pues voy a aprovechar que ellos van y me les voy a pegar al viaje. Edwin intentó forzar una situación sexual no consentida. Daniel se resistió y se defendió y dijo claramente no. Daniel dijo no. Hasta aquí, tensión, miedo. El cambio se produce cuando aparece la amenaza. Una amenaza a su hermana pequeña, una amenaza a su novia, una amenaza a sus seres queridos. You are mine. Ese es el momento exacto en el que se produce el colapso del sistema cognitivo de Daniel. El cerebro deja de procesar de manera racional y entra en modo automático. No es una decisión consciente ni premeditada. Es una reacción biológica ante una amenaza extrema, percibida como real e inmediata. Ese es el momento exacto en el que Daniel colapsa. Estas imágenes borrosas y de mala calidad muestran a una persona desbordada que actúa de manera caótica e improvisada ante una situación extrema que ni siquiera esperaba.